educación significa precisamente más cultura y más arte. Buenos días, bienvenidos al espacio virtual del Sábado del Libro. Hoy estamos presentando el libro Las Miradas Perdidas y tenemos como invitada muy especial a Roberto Méndez, crítico, poeta, ensayista, miembro de la Academia Cubana de la Lengua, y bueno, nos estará dando su visión de este importante título de la literatura cubana. Roberto, nos gustaría mucho que nos pudiera hablar en una introducción a este libro, su importancia, sus características. ¿Nos puede hacer un acercamiento? Este libro es la primera colección completa, el primer ciclo de poesía, diría yo, que Fina da a la luz en el año 1951. Ella había publicado antes un cuaderno que tituló sencillamente Poemas y había publicado un texto extenso en las ediciones Orígenes que es Transfiguración de Jesús en el Monte. Pero es significativo que cuando Fina prepara Las Miradas Perdidas, está pensando en la mayor parte de la poesía que escribió entre 1940 y 1950, toda una década, e incluye dentro de ella esos poemas del cuaderno inicial, y el extenso poema Transfiguración está también incluido en el libro. De manera que nos ofrece un panorama muy interesante del desarrollo rápido, en su caso, de una voz poética. Hay que decir que en este libro no hay eso que en otros autores podría decirse un primer libro, son tanteos. No hay tanteos. Fina define ya las líneas fundamentales de su estilo, eso que Cintio Vitier llamaría en 10 poetas cubanos la humildad de la expresión, que no implica la búsqueda de una palabra precisa, que no lleva, digamos, al rebuscamiento en el trabajo del poema, sino a una especie de desaliño, entre comillas. No importa tanto la perfección formal como la comunicación con el lector sobre lo que ella está tratando. Y en materia de temas también. En Las Miradas Perdidas están los temas que después volveremos a encontrar en Visitaciones y hasta en un libro de madurez como Habana del Centro. Entre ellas, la importancia de encontrar la belleza en la superficie de las cosas. Esa es una. La otra, la mirada a lo más humilde, a lo cotidiano, a lo hogareño, a eso que parece para la mayoría de las personas gris o poco interesante, y un sentido, diría yo, de misericordia y de justicia poética hacia los que ella considera las personas más humildes, las menos protegidas, y ahí incluye a las mujeres, los niños, los ancianos y las personas que de alguna manera la sociedad relega al margen, los mendigos y hasta los dementes. De hecho, uno de los grandes textos de la poesía de Fina está en Las Miradas Perdidas, que es La demente en la puerta de la iglesia, un texto estremecedor. Y estos temas van a acompañar el resto de los textos de Fina, van a formar la obsesión de los textos de Fina en el resto de su obra. De manera que Fina entra en la poesía cubana con un libro mayor. Lamentablemente, ella misma, con su humildad, muchas veces decía, alguna vez me dijo, no, Las Miradas Perdidas es un libro viejo. No, no es un libro viejo, es la gran arrancada de una de las voces líricas fundamentales del siglo XX cubano. A Fina no se le podía callar, aunque ella era también de una poesía que hablaba mucho del silencio. Y yo creo que incluso en este libro también tiene esa arrancada con ese aporte desde la poesía a entender el silencio que debe haber en las palabras cuando hablamos de poesía, el espacio de la encarnación poética. Entonces quería también hacer énfasis en que este libro justamente tiene una fecha interesante en el día de hoy, 11 de mayo. Hablábamos que fue la primera vez que salió este libro en 1951. 73 años. 73 años de aparecido.
es una feliz coincidencia o una feliz voluntad de Letras Cubanas, pues festejar esto. Hay algunos detalles interesantes con el libro. Yo diría el primero, este libro casi todo el mundo está convencido de que apareció en las ediciones Orígenes. Técnicamente no es así. A ver, Fina ya había publicado en las ediciones Orígenes Transfiguración de Jesús en el Monte unos años antes. Pero cuando uno revisa el catálogo de ediciones Orígenes, este libro no está. Se publica en la misma imprenta donde se hacían las ediciones Orígenes, en Úcar y García. Sin embargo, no tiene el sello de ediciones Orígenes, ni las revistas Orígenes tiene una mención explícita a la aparición del libro. Yo me pregunto a veces si es un gesto de independencia femenina o si es uno más de los gestos de humildad de Fina, que consideraba muchas veces que su poesía no se podía poner al lado de la de Lezama, de Eliseo, de Cintio, de Gastón. Es un misterio, ya no lo vamos a resolver, pero el libro vale por sí mismo. Aunque tuvo esa aparición así tan silenciosa, tan fina, yo diría que es un texto que no se podía dejar allí al margen del lector cubano, porque este texto, aunque algunos de sus poemas finas los incluyó después en antologías, realmente de manera íntegra no había vuelto al lector desde el año 1951. Hemos tenido que esperar 73 años, pero creo que se trata de un suceso, porque ahí hay mucha poesía disfrutable. Estoy pensando, por ejemplo, en los sonetos de la primera sección. Un soneto como Ama la superficie casta y pura es un soneto definitorio desde el punto de vista estético y hasta filosófico de qué es lo que Fina busca a través de la poesía, que es una manera de filosofar muy peculiar. ¿Podríamos compartir un texto? Este texto, a mi juicio, es un poco el que define la poética del resto del libro. Ama la superficie casta y triste, lo profundo es lo que se manifiesta, la playa lila, el traje aquel, la fiesta pobre y dichosa de lo que ahora existe. Sé el que eres, que es ser el que tú eras, al ayer, no al mañana, el tiempo insiste. Sé sabiendo que cuando nada seas, de ti se ha de quedar lo que quisiste. No mira a Dios al que tú sabes que eres. La luz es ilusión, también locura, sino la imagen tuya que prefieres, que lo que amas torna valedera. Y puesto que es así, solo procura que tu máscara sea verdadera. Con esto les invitamos al próximo sábado del libro en que nos acompañen en otro espacio para el acercamiento a la lectura. Porque la revolución significa precisamente más cultura y más arte.